It is such a sincere delight and privilege for me to be with you this afternoon. Para mí es un deleite sincero estar con ustedes esta tarde. My name is Ken Rucker, and I serve as the pastor of New Branch Community Church in Buford, Georgia. Mi nombre es Ken Rocker y sirvo como pastor en Georgia, en Atlanta, cerca de Georgia. This is my first time in Colombia, Esta es mi primera vez en Colombia, but by God's grace, it won't be my last. pero por la gracia de Dios espero que no sea la última. I have been so welcomed by you, Me he sentido tan bienvenido por ustedes and I've seen your heart for the Lord, y he podido ver el corazón que tienen para el Señor. and just standing in this room with you Y this solamente afternoon, estar aquí con ustedes de pie en este salón ha sido un privilegio. singing God's praises with you, Cantando alabanzas a Dios junto con ustedes. singing about his gospel Cantando acerca de su evangelio and his sweet and amazing grace. y acerca de su gracia dulce y maravillosa. Reminds me of that day we'll all have together one day, Me recuerda ese día en que juntos estaremos haciéndolo en el cielo, where we will all be gathered, donde todos juntos, we'll all be gathered around the throne, donde todos juntos alrededor del trono, singing to the Lamb cantando al Cordero in every tongue. en toda lengua. I know that I am among family, Yo sé que estoy con la familia. and so I bring greetings from my church Entonces quiero traerles saludos de mi iglesia local to you, my brothers and sisters. para ustedes, mis hermanos y hermanas. The topic of this session El tópico que se me asignó en esta sesión is the authority of the scriptures es la autoridad de las escrituras over our feelings, sobre nuestros sentimientos, our emotions, and our personal opinions. nuestras emociones y nuestras opiniones personales. It is my goal in this session Y es mi meta en esta sesión to impress upon you que generar una impresión sobre ustedes, the absolute authority of the scriptures over us. la absoluta autoridad de las escrituras sobre nosotros mismos. That they are the highest authority in your life Que la escritura sea la autoridad superior en tu vida and in your church. y en tu iglesia. Everything else, Cada cosa aparte de eso, your feelings, tus sentimientos, your emotions, and tus your opinions, emociones y tus opiniones and everything else that my brothers y have talked about cualquier otra cosa de today, la que mis hermanos han estado hablando el día de hoy. all of them are subjugated Todo eso debe estar subyugado to the authority a of la the Word of autoridad God. de la palabra de Dios. So if we go back to Pastor Dave's illustration Entonces, si nos devolvemos a la ilustración que utilizó el pastor Dave en la mañana, of two bridges. hay dos puentes. On one bridge it is sola scriptura, En un puente encontramos solo escritura. and on the other bridge for this session Y en el otro puente para esta sección, there is a sign that says, hay una señal grande que dice, just follow your heart. simplemente sigue tu corazón. Follow what you feel is right. Siente y sigue lo que sientes tú que es correcto. Follow your emotions Sigue tus emociones and your own opinions about how church should y go. tus opiniones personales en cómo debería funcionar la iglesia. I hope by God's grace Pero yo espero que por la gracia de Dios to impress upon you to take the sola scriptura bridge. generar una impresión en sus corazones para que ustedes decidan caminar por el puente que dice arriba solo escritura. I know that gathered here this afternoon Yo sé que están reunidos aquí en esta tarde. are many who are studying for the ministry. Sé que algunos de ustedes están estudiando, pensando en el ministerio. You are hoping to serve in a church someday, Están esperando tal vez algún día poder servir en la iglesia. perhaps as a pastor to lead a flock. Algunos de ustedes tal vez queriendo ser pastores, liderando un rebaño. It is my prayer that through this session Es mi oración que a través de esta sección and through everything that's been said y today, a través de todo lo que se ha dicho a través del día, you would walk away today usted salga de aquí el día de hoy with a rock solid commitment con una convicción como roca sólida. to stand on the Word of God and nothing else. Estar permaneciendo de pie en la palabra de Dios y en nada más. If you've got your Bibles, Así que si usted tiene su Biblia con usted, turn to 2 Timothy chapter 4. vaya conmigo a 2 de Timoteo, capítulo 4. These are Paul's final instructions to Timothy. Estas son las instrucciones finales del apóstol Pablo a Timoteo. Timothy is Paul's disciple. Timoteo es el discípulo de Pablo.
In this letter, he calls him his spiritual son. En esta carta Pablo se refiere a él como su hijo espiritual. Timothy is a pastor in Ephesus, Timoteo es un pastor en la ciudad de Éfeso. and Paul is in prison in Rome. Y Pablo se encuentra en ese momento en prisión en Roma. We know that 1 Timothy was written after Paul's first Roman imprisonment. Sabemos que la primera carta a Timoteo fue escrita por Pablo después de su primer encarcelamiento en Roma. But this second letter was written while Paul was in Rome in prison a second time. Pero esta carta fue escrita mientras Pablo se encontraba encarcelado por segunda vez. And this is his final time in prison. Así que este es su último tiempo en la prisión. We know that shortly after he wrote this letter, Nosotros sabemos que muy poco tiempo después de que escribió esta carta, he was beheaded by Emperor Nero. él fue decapitado a manos del emperador Nerón. And as you read through this letter, Y mientras que usted lee esa carta, you realize that Paul had a pretty good idea that this was the end for him. usted tiene la certeza de que Pablo entiende que su fin se está acercando. He's not getting out of prison this time. Él sabe que esta vez no va a ser liberado de la prisión. And so he writes this letter to his spiritual son, Así que Timothy, él escribe esta carta a su hijo espiritual, Timoteo, to encourage him and equip him, para animarlo y equiparlo, to give careful, godly, and wise leadership para que él provea un liderazgo y de cuidado piadoso to that church in Ephesus. a esa iglesia que pastoreaba en Éfeso. And so what does he tell him? Y entonces, ¿qué es lo que Pablo le dice a Timoteo? Let's read the first 5 verses. Vamos a of 2 leer los Timothy 4. primeros 5 versos del versículo 4 en segunda de Timoteo. Vamos con sus Biblias, hermanos. Dice la palabra del Señor. En presencia de Dios y de Cristo Jesús, quien un día juzgará a los vivos y a los muertos cuando venga para establecer su reino, te pido encarecidamente, predica la palabra de Dios. Mantente preparado, sea o no el tiempo oportuno. Corrige, reprende y anima a tu gente con paciencia y buena enseñanza. Llegará el tiempo en que la gente no escuchará más la sólida y sana enseñanza. Seguirán sus propios deseos y buscarán maestros que les digan lo que sus oídos se mueren por oír. Rechazarán la verdad e irán tras de mitos. Pero tú debes mantener la mente clara en toda situación. No tengas miedo de sufrir por el Señor. Ocúpate en decirles a otros la buena noticia y lleva a cabo todo el ministerio que Dios te dio. Esa es la palabra del Señor. Let's pray. Oremos. Gracious Heavenly Father, Señor, Padre del cielo, lleno de gracia, we thank you so much for your word. te damos tantas gracias por tu palabra. We pray, Father, that this afternoon Oramos, Padre, que en esta tarde you would give us a greater appreciation for that truth nos des un mayor aprecio por tu palabra, that would be with us for the rest of our lives que permanezca con nosotros por el resto de nuestras vidas and be something that impacts the remainder of our ministry to the y church. que sea algo que impacte lo que nos queda de ministerio en nuestras iglesias. Speak to us, your Háblanos people, a nosotros, tu pueblo, from your word, desde tu palabra, by your grace and for your glory. por tu gracia y para tu gloria. In Jesus Christ's name we pray. Y en el nombre de Jesucristo oramos. Amén. So I want us to begin by considering the preface that Paul gives before the charge. Entonces yo quiero que consideremos lo que Pablo le presenta a Timoteo antes de darle un mandamiento. Let's read verse 1 again. Vamos a leer juntos el versículo 1 de nuevo. Dice, en presencia de Dios y de Cristo Jesús, quien un día juzgará a los vivos y a los muertos cuando venga para establecer su reino, te pido encarecidamente. He says that we are in the presence of God Dice que nosotros estamos en la presencia de Dios and in the presence of Jesus y Christ, en la presencia de Jesucristo. that they're among us, Timothy. Y dice que por esta razón, Timoteo, They're watching what you do, dice la gente que estás pastoreando está mirando lo que tú haces. and they're watching how you care for his bride. Y dice que el Padre y Cristo están mirando la manera en que Él pastorea y cuida a la novia de Cristo. And he refers to Jesus Christ here Y se refiere como Jesucristo aquí
as the one who is coming to judge the living and the dead. como el que viene para juzgar tanto a los vivos como a los muertos. That's a familiar statement to us. Y esa es una declaración familiar para nosotros. We find it in many of our best creeds, La encontramos en la mayoría de los mejores credos que tenemos en la iglesia. that Jesus Christ will return one Que day Jesucristo retornará un día and he will judge us by how we led the church. y que Él va a juzgar a los que estamos en el liderazgo por la manera en que nosotros cuidamos la iglesia. Paul says he's watching how you care for the bride. Dice que Pablo le dice a Timoteo que Cristo va a juzgarlo de acuerdo a cómo Él cuidó la iglesia. And we too should consider this seriously. Y nosotros también en esa tarde deberíamos considerar esto seriamente. As the Lord calls on us to lead and care for the bride. Mientras que el Señor nos llama a muchos aquí a cuidar y a liderar la novia de Cristo. So Paul is telling Timothy, this is really important. Así que Pablo le está diciendo a Timoteo, esto es muy importante. Every part of Scripture is important. Todas las partes de la Escritura son importantes. But Paul raises his hand and said, Timothy, don't miss this. Pero Pablo como que levanta su mano y le dice a Timoteo, mira, no pierdas esto de vista. He's passing the baton to Le Timothy. está pasando el testigo a Timoteo. And this is something he really wants Timothy to pay Y attention esto es to. algo a lo que Pablo quiere que Timoteo le preste mucha atención. If he's going to lead the church in Ephesus faithfully, Porque si él va a liderar la iglesia de Éfeso de una manera fiel, to stand the test of time, para poder pasar la prueba del tiempo, this is something that he will need. eso es algo que Timoteo necesitará. And so he issues this charge to Timothy. Así que él presenta este cargo, esta tarea a Timoteo. To charge someone is to entrust them with a solemn and important task. Con ponerle la carga significa confiar en una persona, una tarea muy importante aquí en la Escritura. So what is the charge that he gives to Timothy? Así que es el encargo. ¿Cuál es el encargo de Pablo a Timoteo? Preach the word. Predica la palabra. Preach the word. Predica la palabra. If the church in Ephesus is going to be around in the Sí. future, Si se espera que la iglesia de Éfeso pueda permanecer estando viva a lo largo del tiempo, if it's going to be found faithful to make disciples of all nations, tiene que ser, si va a ser encontrada fiel haciendo discípulos en todas las naciones, if it will be found a faithful church when Jesus comes back for his bride, si va a ser encontrada como una iglesia fiel, como la novia de Cristo cuando Él regrese, then Timothy must preach the word. entonces Timoteo tiene que predicar la palabra. The Greek word for preach here is keruso, La palabra griega para predicar aquí es keruso, which means to proclaim authoritatively, que básicamente significa proclamar de manera autoritativa. to speak in such a way Hablar de tal manera that you're trying to get the audience to do something or believe que something. tú estás tratando de conseguir que quienes te escuchan crean algo o hagan algo. And how can we preach authoritatively? ¿Y de qué manera podríamos predicar nosotros autoritativamente? Only by preaching the word. Solamente si predicamos la palabra de Dios. So what is the word? Entonces, ¿cuál es la palabra? First, note that it is the word. Note que no es predica palabra, sino predica la palabra. In the Greek and in most of our translations, En el griego y en la mayoría de las traducciones, we see the definite article there. vemos el artículo definitivo allí. It is not a word. No es una palabra, It is not your word, no es tu palabra, but it is the word. sino es la palabra. And what is this word? Y entonces, ¿cuál es esta palabra? In Greek, it is the logos, En esta palabra, en griego es el laibos, which means the revelation. que significa básicamente la revelación. It means the revelation of God, Significa la revelación de Dios, as in the written and canonized word. como ha sido escrita y canonizada como la palabra de Dios. Because the scriptures are that which reveal God. Porque la palabra de Dios, las escrituras son la revelación de Dios para nosotros. So get what Paul is saying here to Timothy. Así que entendamos lo que Pablo le dice a Timoteo aquí. He's convinced that he's not going to make it out of prison this time. Pablo está convencido de que esta vez no va a lograr salir de la prisión. In fact, if you look at the very next verse, verse 6, De hecho, si tú prestas atención al versículo 6 ahí en el capítulo 4, Paul says, "For I am already being poured out Pablo dice, porque en cuanto a mí, mi vida ya fue derramada como una ofrenda as a drink offering, de libación a Dios. and the time of my departure has come." Y el tiempo de mi partida se acerca.
He knows this is it. Él sabe que este ya es el momento. He knows this is the end. Él sabe que es el final. And he wants this church to be cared for, Y él quiere que la iglesia en Éfeso sea cuidada, encouraged, and equipped animada y equipada to keep the mission going. para mantener la misión andando. And so in order for this to happen, Pero para que eso pueda suceder, he charges young Timothy to proclaim with authority él encarga al joven Timoteo proclamar con autoridad the word of God. la palabra de Dios. Now, this is not a conference on expository preaching. Ahora, esta no es una conferencia acerca de predicación expositiva. Maybe that will be next year. Tal vez sea para el próximo año. If it were, I would spend the rest of our time talking about preaching from the word. Pero debemos entender que básicamente Pablo está pasando el resto del tiempo hablando de predicar la palabra de Dios. And I will touch on that, Y yo voy a entrar un poco allí, but I also want us to consider how preaching the word pero quiero también que consideremos cómo esto de predica la palabra is not just something that we do in the setting of the gathered church, no es solamente algo que hacemos cuando la iglesia se reúne, but it's also what we do, pero es algo también que hacemos, or rather it is what we should do o más bien es algo que deberíamos hacer anytime we speak as pastors authoritatively. cada vez que como pastores hablamos de manera autoritativa. Again, to preach Nuevamente, predicar has the primary connotation tiene la connotación primaria of delivering a sermon de entregar un sermón in the setting of the gathered saints for a en church el service. escenario de la iglesia reunida, la iglesia local. But what does the rest of verse 2 say? Pero mira lo que dice el resto del versículo 2. Preach the word. Predica la palabra. Be ready in season and out of season. Mantente preparado, sea o no el tiempo, a tiempo y fuera de tiempo. Reprove, rebuke, and exhort Corrige, reprende y anima with complete patience and teaching. con paciencia y buena enseñanza. This includes not just what we do in the pulpit Así- on Sunday morning, Así que eso incluye no solamente lo que los pastores hacen en el púlpito el domingo en la mañana, but it's also what we do in the counseling office. pero también es lo que se hace en una consejería. As we are exhorting a young couple Cuando estamos exhortando a una pareja joven to pursue a godly marriage. para que persigan tener un matrimonio piadoso. It's also what we do when we lead a Bible study También es cuando lo que hacemos cuando lideramos un estudio bíblico or disciple a new believer o estamos discipulando a un nuevo creyente. or teach the church what the Bible has to say O le, about leadership. o le enseñamos a la iglesia lo que la iglesia debería pensar o entender acerca del liderazgo de la iglesia. Or when we confront one another for a sin. O cuando nos confrontamos el uno al otro por causa de algún pecado. Or when we comfort someone who is grieving the loss of a family O member. cuando consolamos a alguien que está sufriendo y lamentándose. He says to be ready in season. Dice que estemos listos a tiempo. That is, when it's convenient. Eso significa cuando es conveniente hacerlo. When you've studied hard Cuando tú has estado estudiando duro and you've prepared a sermon, y tal vez has preparado un sermón, una enseñanza. but also out of Pero season. también dice y fuera de tiempo. When it's not convenient. Cuando no es conveniente. When you haven't spent a long time preparing. Cuando no has tenido tiempo de pasar un largo tiempo preparándote. And when the listener isn't necessarily sitting at a pew ready to hear. Y muchas veces cuando el que va a escuchar no necesariamente está en una banca como ustedes, listo para escuchar. Be ready in season and out of season. Mantente preparado a tiempo y fuera de tiempo. To do what? ¿Para hacer qué? He says to reprove, Dice para corregir. which means to correct Eso significa corregir or seek to change someone's o behavior. buscar que alguien cambie su comportamiento. To rebuke, Reprender. which means to admonish. Eso significa amonestar And to exhort, y exhortar, animar. which is to encourage and equip. Lo que significa animar y equipar. And while we certainly can and should do these in a pulpit, Y ciertamente, aunque eso deberíamos hacerlo desde el púlpito también, we should also do them in the counseling office eso también se lleva a cabo en una consejería and in the Sunday school class y en una clase de escuela dominical and in our homes y en nuestras casas. and as we're raising leaders in Y the cuando church. estamos levantando un nuevo liderazgo en medio de la iglesia, Any situations in which we as pastors speak en authoritatively. cualquier situación que el pastor tenga que hablar de manera autoritativa. But we only reprove, rebuke, and exhort Pero solamente corregimos, reprendemos y animamos in season and out of season a tiempo y fuera de tiempo with the word. con la palabra.
And if we're not doing these things with the word, Y si no estamos haciendo estas cosas con la palabra, then we are not doing them authoritatively. entonces no podemos hacerlo de manera autoritativa. Brothers and sisters, let us be clear. Hermanos y hermanas, déjenme ser claro. It's been said before, but it is good to hear it again. Se ha dicho antes en el día de hoy, pero es bueno que lo escuchemos de nuevo. All authority belongs to God. Toda la autoridad le pertenece a Dios. And any authority that we exercise in the Y church cualquier autoridad que podamos ejercitar en la iglesia, as pastors or elders or whatever como pastores, ancianos o cualquier posición, is only borrowed authority, simplemente es una autoridad prestada. which means that we must exercise that borrowed authority Lo que significa que debemos ejercer esa autoridad que se nos ha prestado, by the rules of the one who alone has all authority. siguiendo las reglas de aquel que tiene toda la autoridad en sí mismo. It is the Lord's authority. Y ese es el Señor el que tiene la autoridad. And he tells us that we only speak Y authoritatively Él nos dice que solo podemos hablar de manera autoritativa when we are speaking the words of God. cuando estamos hablando la palabra de Dios. And if we're not speaking from his word, Y si no estamos hablando desde su palabra, biblical truth from the scriptures, verdades bíblicas de las escrituras, then we have no authority entonces no tenemos ninguna autoridad to expect our hearers to para esperar que teaching. aquellos que nos escuchen estén con expectativa y sigan nuestra instrucción. Paul writes there at the end of verse 2 Pablo escribe acerca de esto al final del versículo 2, that we're to reprove, rebuke, and exhort que debemos corregir, reprender y animar with complete patience and teaching. con completa paciencia y buena enseñanza. That's what we're doing with the word. Eso es lo que estamos haciendo con la palabra. We're teaching. Estamos enseñando. We're taking the scriptures and we're explaining them Estamos tomando las escrituras y las estamos explicando a otros. in such a way that God's people will understand De them manera que el pueblo de Dios pueda entender la palabra de Dios. and submit to them, not to Y us, se pueda someter a la palabra y no a nosotros. to the scriptures, A las escrituras. because they alone are Porque authoritative. solamente las escrituras tienen autoridad en sí mismas. So we are to preach the word. Así que nosotros predicamos la palabra. Anytime we're speaking as pastors authoritatively, Cada vez que los pastores hablamos de manera autoritativa, and that's both in the pulpit and anywhere else we find como ya lo ourselves. dije, sea desde el púlpito o cualquier lugar donde nos encontremos, This means when we're counseling people, lo mismo que ya lo dije, cuando estamos aconsejando a alguien, when we're conducting business in the church, cuando estamos teniendo una reunión para tomar decisiones operativas en la iglesia, when we're discipling new believers, cuando discipulamos nuevos creyentes and where we're raising up new y leaders. cuando estamos levantando nuevo liderazgo. Anytime we're speaking or leading En authoritatively, todo momento que estamos liderando o hablando autoritativamente, we do so only with the scriptures. lo hacemos únicamente por la escritura y con la escritura. Now, why? Ahora, ¿por qué? Why should the scriptures ¿Por qué deberían las escrituras hold such authority over us and Te- over our churches? tener tanta autoridad sobre nosotros y sobre la iglesia? Simply De manera sencilla, because of what the scriptures are. porque eso son lo que son las escrituras. Just prior to this passage in 2 Timothy 4, Justo antes de este pasaje de 2 Timoteo 4, Paul wrote in chapter 3, verses 16 and 17. Pablo escribe en el capítulo 3, versículos 16 y 17. You want me to read it? Yes, please. Toda la escritura es inspirada por Dios y es útil para enseñarnos lo que es verdad y para hacernos ver lo que está mal en nuestra vida. Nos corrige cuando estamos equivocados y nos enseña a hacer lo correcto. Dios la usa para preparar al hombre de Dios para que lleve a cabo toda buena obra. In the English translation of the Bible, En la traducción al inglés, that verse reads, all scripture is breathed out by God. se lee toda la escritura es respirada por Dios. That word in the Greek is theopneustos. Esa palabra en griego es theaniustas, It means que significa God breathed. el aliento de Dios. Some English translations Algunas traducciones al inglés use the word inspired, usan la palabra inspiradas, but that word sometimes has a confusing connotation. pero a veces esa palabra puede tener una connotación confusa.
I can be inspired by good music, porque yo puedo sentirme inspirado por buena música. but that doesn't mean I made the music. Pero eso no significa que yo hice la música. I can look at a beautiful painting or a sculpture and I can be inspired Yo by puedo it. ver una pintura, una escultura hermosa y sentirme inspirado por ellas. That's not what is being said here. Y eso no es, déjanos decir esto. Paul's not saying Pablo no está diciendo that the scriptures are just an inspiring work of literature que las escrituras sean simplemente una porción inspiradora de literatura, that inspire us when we read them. que nos inspiran cuando las leemos. That's not what he's saying. Eso no es lo que él está diciendo aquí. Rather, he's saying En something lugar de eso, very él está diciendo algo specific. muy específico. He's saying Él está diciendo that they are breathed que out son by God respiradas, himself. exhaladas por el mismo Dios. The Apostle Peter El put it this way. apóstol Pedro lo puso de esta manera. 2 Peter 1, verse Segunda de 21. Pedro, capítulo 1, versículo 21. Segunda de Pedro 1, 21. Dice así. ¿Lo tienen, hermanos? You want me to read from the 20? 21. Ok. Sobre todo tienen que entender que ninguna profecía de la Escritura jamás surgió de la comprensión personal de los profetas, ni por iniciativa humana. Al contrario, fue el Espíritu Santo quien impulsó a los profetas y ellos hablaron de parte de Dios. Brothers and sisters, please understand what this means. Hermanos y hermanas, por favor entiendan lo que esto significa. This is not just any book. Este no es simplemente cualquier otro libro. It's not based on the will of man, Eso no tiene que ver con la voluntad de los hombres, but it is the very words of God sino que himself. son las propias palabras de Dios mismo. We can trust that what we hold in our hands Se podemos confiar que lo que sostenemos en nuestras manos is the very breath of God, es el mismo aliento de Dios, breathed out by the Holy Spirit, expirado, exhalado por el mismo Dios, given to human authors dado a autores humanos to be penned down so that we can read them. para ser escritos de manera que nosotros pudiésemos leerla. If you have it, hold it. Si tú la tienes, sosténla. This is the breath of God. Este es el aliento de Dios. And if that is what this Y is, si eso es lo que es este libro, then why in the world entonces, ¿por qué razón would we turn to anything else vamos a girar y a confiar en algo más? in preaching, En la predicación, in counseling, en la consejería, in teaching, en la enseñanza, in discipling, en el discipulado, in en el evangelizing, evangelismo and in setting the church in order? y en establecer el orden para una iglesia local? Because this is the word of God, Por causa de que esta es la palabra de Dios. it helps us arrive at some true convictions that Nos, we have nos about it. ayuda a entender y a llegar a convicciones bíblicas. First, it is inerrant. Primero podemos concluir que es inerrante. It's without error or mistake. Significa que no tiene ningún error, ninguna cosa que corregirle. Secondly, it is infallible. Segundo, es infalible. It will never fail. Significa que nunca falla. It will never lead you astray. Nunca te va a llevar a un error. It will never lead you down the wrong path. Nunca te va a llevar por el camino incorrecto. It will never tell you anything that is not true. Nunca te va a decir algo que no es verdad. It's inerrant, it's infallible. Es inerrable, es infalible, Thirdly, it's authoritative. es autoritativa. We are under it. Nosotros estamos debajo de ella. The word of God is La over palabra us. de Dios está sobre nosotros. And so we obey it. Así que nosotros la obedecemos. When it tells us to jump, Cuando nos dice que saltemos, we jump. saltamos. Fourthly, En it cuarto is, lugar, it is sufficient. es suficiente. It's all we need. Es todo lo que necesitamos. We have great books back here by some of our Tenemos buenos libros aquí en la parte de atrás, se están vendiendo algunos. excellent books. Libros excelentes. But if we were stranded on an island, this is all we need. Pero si esto es, esto es todo lo que necesitamos para poder vivir. And brothers and sisters, Mis hermanos y hermanas, these words, estas palabras, inerrant, infallible, authoritative, and sufficient, inerrantes, infalibles, autoritativas y suficientes. these words cannot be said about anything else Estas palabras no se pueden decir acerca de nada más,
or any other o person ninguna otra persona or any other book in life. o cualquier otro libro acerca de la vida. They can't be said about our stories, Eso no se puede decir acerca de nuestras historias and they certainly can't be said about our feelings and y emotions. por supuesto no puede ser dicho eso acerca de nuestros sentimientos y emociones. No other book and no other person Ningún otro libro, ninguna persona is inerrant, infallible, authoritative, and es sufficient. inerrante, infalible, autoritativa y suficiente. Only the scriptures alone. Solo la palabra de Dios, solo las escrituras. And so scriptures must be our singular Así que guide las escrituras deben ser nuestra guía singular y particular. in what we say and do, Y lo que decimos y hacemos and what we allow in our y churches, lo que permitimos en nuestras iglesias and how we lead in our y churches, cómo lideramos nuestras iglesias and how we organize the body of y Christ. cómo organizamos el cuerpo de Cristo. It all must be according to the only Todo thing debe ser de acuerdo a la única cosa that is inerrant, infallible, que es authoritative, inerrante, and infalible, sufficient, suficiente y autoritativa. the holy word of God. La palabra santa de Dios. Now we've already heard today Ahora ya lo escuchamos el día de hoy, about how the scriptures are authoritative cómo las escrituras son autoritativas, over things like councils, o en las cosas como la consejería, traditions, sobre la consejería, tradiciones, concilios, dreams and visions. sobre los sueños y visiones. But they are also authoritative over our emotions and feelings and personal Pero yo les opinions. recuerdo que las escrituras también son superiores, autoritativas sobre nuestras emociones y sentimientos. And that's because our emotions and our feelings Y and eso, our opinions y eso es por causa de que nuestros sentimientos, nuestras emociones y nuestras opiniones are not inerrant, infallible, authoritative, no or son sufficient. inerrantes, infalibles, autoritativas y suficientes. But they do sometimes carry a lot of weight. Pero muchas veces sí tienen un cierto peso. They sometimes can have a big influence on us, Tal vez a veces tienen una cierta influencia grande en nosotros. both in the world and regrettably in the church. Eso sucede tanto en el mundo y tristemente sucede lo mismo en la iglesia. And if we're not careful, Y si no somos cuidadosos, they can carry a lot of weight with us too. ellos pueden poner mucha carga y peso sobre nosotros también. And this is what Paul is referring to in the next couple of verses. Y a eso es a lo que Pablo se está refiriendo en los siguientes dos versos. In verse 3, En el versículo 3, he says, "For the time is coming él dice, llegará el tiempo when people will not endure donde la sound gente teaching." no escuchará más la sólida y sana enseñanza. What is sound teaching? ¿Qué es una enseñanza sólida y sana? It is healthy teaching. Es una enseñanza saludable. What is healthy ¿Y teaching? qué es una enseñanza saludable? What he just said. ¿Qué es lo que ya dije? Teaching the word. Enseñar la palabra. In other words, En otra palabra, there is coming a time viene el tiempo when people will not put up with that kind of teaching. donde la gente no va a querer escuchar la sana enseñanza. They won't put up with that teaching about the word. Ellos no van a querer escuchar la enseñanza acerca de la palabra de Dios. It's what they need. ¿Sigan? It's what they Es need. lo que necesitan. It's the only thing that is healthy for them, Es la única cosa saludable para ellos. but they will no longer listen to Pero it. ellos ya no van a querer escucharla. And why? ¿Y por qué? The time is coming when people will not endure sound Porque teaching, llegará el tiempo en que la gente no escuchará más la sólida y sana enseñanza, but having itching ears, pero teniendo comezón de oídos, they will accumulate for themselves ellos van a acumular para sí mismos teachers to suit their own passions, maestros que alimenten sus propias pasiones and will turn away from listening to the truth y los alejen de escuchar la verdad and wander off into myths. y encuentren y se aferren a mitos. That's what happens when we follow our passions. Eso es lo que sucede cuando seguimos nuestras pasiones. We stop listening to the truth Dejamos de escuchar la verdad and we wander off into myths. y nos movemos hacia los mitos. He says that they Él will dice have que itching ellos van a ears. tener comezón de oídos. What does it mean? ¿Qué significa eso? Well, if my ear itches, Entonces, cuando se me rasca en el oído, I have to scratch it. cuando me pica, yo me tengo que rascar And I can't focus on anything else y no me puedo enfocar en algo más until I scratch it. hasta que me rasque. That's what he's saying. Eso es lo que está diciendo aquí. But the itch is not the primary cause. Pero lo que rasca no es la causa primaria.
The itch controls them La rasquiña los controla and causes them to accumulate other teachers, y hace que ellos se acumulen otros maestros, teachers who won't give sound teaching, maestros que no les van a dar una sólida enseñanza, but will rather tell them what they want to hear sino que en lugar de eso les van a decir lo que ellos quieren escuchar, so that their ear is scratched. de manera que sus oídos son rascados. But again, the itch is not the primary trigger. Pero nuevamente la picazón no es lo que desata, no es el gatillo. The primary trigger here are their passions. El gatillo principal aquí son sus propias pasiones. They will gather teachers Ellos van a juntarse para sí mismos maestros to suit their own passions. para que alimenten sus propias pasiones. And so the passions are the trigger. Así que las pasiones son verdaderamente el motivador, el gatillo, el disparador. They are what cause the itch. Eso es lo que causa la comezón. And that itch causes them to accumulate teachers Y esa comezón causa que ellos acumulen maestros who will scratch the itch of their passions. que van a rascar la comezón de sus pasiones. And what are those passions? ¿Y cuáles son esas pasiones? They are emotions, Son emociones, they are feelings, son sentimientos and they are personal y opinions. son opiniones personales. Their passions are their will, Sus pasiones son su propia voluntad, what they want, lo que ellos quieren and what they think they need, y lo que ellos creen que verdaderamente necesitan, as opposed to what God wants en contraposición a lo que Dios quiere and what God knows that they y need, lo que Dios sabe que ellos realmente necesitan. and what God wills for them and their church. Y la voluntad que tiene Dios para ellos en medio de la iglesia. Our passions come from our heart. Nuestras pasiones provienen de nuestros corazones. The seat of our emotions and feelings. La semilla de todas las emociones y las vilezas y los sentimientos. But Jeremiah 17:9 Pero Jeremías 17:9 says the heart is deceitful above all things dice que no hay nada más engañoso que el corazón. and desperately sick. Y dice desesperadamente enfermo. Who can understand it? ¿Quién puede entender el corazón del hombre? Our emotions and our feelings are Nuestras not trustworthy. emociones y nuestros sentimientos no son dignas de confianza. We cannot trust them. No podemos confiar en ellas. Being led by our feelings and emotions Ser liderado, llevado por nuestras emociones y sentimientos is like the tail wagging the dog. es como el perro que persigue su propia cola, The tail is just along for the ride. sino que la cola está ahí simplemente siguiendo el recorrido. Trusting in your feelings and opinions Confiar en tus propios sentimientos y opiniones for life and salvation para la vida y la salvación de tu alma is like trusting a parachute with a gaping hole in the middle of it. es como confiar en un paracaídas, tirarse del avión cuando ves que el paracaídas tiene un hueco en la mitad. It's like jumping out of a burning building, Es como saltar de un edificio en llamas. hoping that the blind man will catch you. ¿Sí, again? Hoping that the blind man will catch you. Tirarse de un edificio en llamas esperando que el ciego que está en la acera te pueda atrapar cuando vas cayendo. Counseling with our opinions Básicamente el dar consejería en las opiniones, is like feeding poison to a starving man, darle mi opinión en consejería a alguien es como alimentar con veneno a un hombre, hoping that it will make him strong and healthy. pensando que darle veneno va a hacer que sea más fuerte. Leading a church with feelings and opinions Liderar una iglesia con emociones y opiniones personales is like leading a flock of sheep Es into como- a den of wolves. es como pastorear y liderar un rebaño de ovejas hacia una cueva de lobos, Thinking that you're leading them into safe pasture. pensando que las estás llevando a los verdes pastos. Our feelings and emotions are not trustworthy. Nuestras emociones y sentimientos no son dignos de confianza. We can't always trust them. Nosotros no podemos confiar en ellos. I've been married for 36 He years. estado casado por 36 años. I love my wife. Amo a mi esposa. My wife loves Mi me. esposa me ama. And sometimes Y algunas, I really feel that love. y algunas veces yo en verdad siento ese amor. I have the warm fuzzies. I have no idea what you're saying. I feel romantico. Okay,
A veces siento como esas, ajá, usted sabe que acabo de decir. I have the feelings of Tengo love. los sentimientos del amor. Mariposa. I've been away from home for a week now, En ese momento llevo una semana fuera de mi casa and I am feeling that love right now. y estoy sintiendo ese amor por mi esposa en este instante. But in 36 years of marriage, Pero en 36 años de matrimonio, I haven't always had all those feelings all the time. no siempre he sentido esas mariposas en todo instante. And if my wife were here, Y si mi esposa estuviera aquí, she would say the same. ella les diría exactamente lo mismo. But I still love my wife in those moments. Pero aún en los momentos en que no siento mariposas, amo a mi esposa. My love isn't based on feelings, Porque mi amor por ella no está basado en it's sentimientos. based on truth. Está basada en verdades. I love her because she is my wife Yo la amo porque ella es mi esposa and my best friend. y mi mejor amiga. I love my God, Amo a mi Señor and my God loves me. y mi Dios me ama a mí. And sometimes I feel that love, Y algunas veces yo puedo experimentar, sentir ese amor, but sometimes I don't. pero algunas veces no lo siento. But I know that Jesus loves me Pero yo sé que Jesús me ama because the Bible tells me so. porque la Biblia me dice que me ama. We can't always trust our feelings Nosotros and no podemos emotions, confiar en nuestros sentimientos y emociones, but we can always trust the Word of God. pero siempre podemos confiar en la palabra de Dios. And so the tendency in our flesh Así que la tendencia de nuestra carne is to gather teachers around ourselves es juntarnos maestros alrededor de nosotros that will tell us what we want to hear que nos digan lo que queremos escuchar and won't tell us y no nos dirán or teach us o enseñarán anything that we don't want to hear. cualquier cosa que nosotros no querramos escuchar. And Paul says to Timothy, Y Pablo le dice a Timoteo, when this happens, cuando eso suceda, when people stop listening to cuando sound la teaching, gente se detenga y deje de escuchar la verdad and they start wanting to gather other teachers who teach y, them y untruth, comiencen a buscarse otros maestros que les enseñen esas mentiras, Paul says when that happens, Pablo le dice a Timoteo, cuando eso suceda, keep preaching the word. sigue predicando la palabra. Keep on proclaiming Sigue proclamando the revelation of God la revelación de Dios authoritatively. de manera autoritativa. Now, here's the caution for those who will one day serve as pastors. Entonces aquí está la pregunta para aquellos que tienen la aspiración de algún día servir como pastores en su iglesia. Not only can our people have itching ears, No solamente nuestra gente puede tener comezón de oídos, but sometimes we can too. sino que muchas veces el pastor puede tener comezón de oídos. As pastors, we are not immune Porque to como, the influence porque como pastores no somos inmunes a la influencia of our flesh, our sin nature. de nuestra carne y nuestra naturaleza pecaminosa. And sometimes we too will have passions, Y entonces nosotros también en momentos tendremos pasiones, emotions, feelings, emociones, sentimientos, personal opinions opiniones personales that are contrary to que son Scripture. contrarias a la escritura. And if we're not careful and diligent Y si no somos cuidadosos y diligentes to put all of those through the filter of God's a word, pasar todas esas emociones a través del filtro de la escritura, then we will find nos ourselves vamos a encontrar a nosotros mismos not accumulating teachers no acumulando maestros to suit our own passions, para que satisfagan nuestras pasiones, but we will become teachers sino que nosotros seremos esos to maestros suit our own passions. y estaremos satisfaciendo nuestros propios deseos. Our feelings and emotions Nuestros sentimientos y emociones should go through the filter of God's word. deben ser pasados por el filtro de la palabra de Dios. Pastor Blake mentioned from 2 El pa- Corinthians 10 El pastor earlier Blake estuvo hablando acerca de 2 Corintios 10 hace un momento, that Paul instructs us to take every thought captive to the obedience que of debemos Christ. tomar todo pensamiento y llevarlo cautivo a la obediencia de Cristo. We could also say Y también podemos decir that we should take every feeling and emotion captive to que the debemos obedience of llevar Christ. todo sentimiento y emoción cautivo a la obediencia de Cristo. The root of our feelings and emotions La raíz de nuestros sentimientos y emociones and the root of our thoughts y la raíz de nuestros pensamientos come from our beliefs. vienen de nuestras creencias.
what we truly believe aquello que nosotros creemos en realidad, will eventually be displayed in our thoughts, feelings, and eventualmente va a emotions. ser desplegado en la forma de palabras, acciones, pensamientos. And so go back and listen to Así que- Pastor Blake Así que por favor, devuelvas a escuchar el mensaje del pastor Blake as he talked about how to renew our minds in acerca de Romans cómo 12, debemos renovar nuestra mente in Romans chapter 12. en Romanos capítulo 12. Let me give you a couple of applications as we wrap up. Y entonces déjeme darle un par de aplicaciones para cerrar. Let me encourage you to ask, what are you eating and what are you leaning on? Déjame preguntarte o pregúntate a ti mismo, ¿qué es lo que estás comiendo? ¿En qué te estás apoyando? What are you eating? What are you what? What are you eating? Sí, allá, lo dije. Sí, ¿qué es lo que estás comiendo? With what are you feeding your body? ¿Con qué estás alimentando tu cuerpo? And if you're in a position to lead in the church, Y si tú estás en la posición de tener liderazgo en la iglesia, what are you feeding the flock? ¿con qué estás alimentando al rebaño? Is it something healthy and nutritious, ¿Es algo saludable, nutritivo, like the Word of God? como la palabra de Dios? Or is it junk food, ¿O es comida chatarra, like feelings and emotions como sentimientos y emociones and your personal y opinions? tus opiniones personales? And what are you leaning on? ¿En qué te estás apoyando? And what are you teaching your church to lean on? ¿Y a qué le estás enseñando a tu iglesia a apoyarse? Something as flimsy and fickle Algo que es vano, and untrustworthy as feelings and emotions, algo que es débil y que no es digno de confianza, como las emociones, or the rock solid, o la roca sólida, trustworthy, digna de confianza, inerrant, infallible, inerrable, authoritative, and infalable, sufficient Word of autoritativa y God. suficiente palabra de Dios. Brothers and sisters, Hermanos y hermanas, I hope and pray yo oro y espero that as a result of today, como resultado del día de hoy, you're convinced usted esté convencido of the absolute necessity de la absoluta necesidad of making the scriptures de hacer de las escrituras the highest authority in your life la and in your autoridad church, suprema en su vida y en la iglesia, and that everything else, y que todo lo demás, including emotions and feelings and personal incluyendo opinions, emociones, sentimientos y opiniones personales, are to be subjugated to the sean authority, subyugadas, sometidas a la autoridad to the Word of God. de la palabra de Dios. Perhaps, Tal vez, as a result of what you've heard today, como resultado de lo que usted ha escuchado hoy, if you've been feeding on junk food, si usted ha estado alimentando o ha sido alimentado con comida chatarra, or if you have been leading your church to eat something that is not healthy, o usted es el que está liderando la iglesia hacia comer algo no saludable, and you've been leaning on your feelings and personal y te estás opinions inclinando y apoyando en tus sentimientos y opiniones personales, rather than the Word of God. en lugar de la palabra de Dios. Brother or sister, this is a time to confess, Hermanos y hermanas, este es el momento para confesar, repent before the Lord, para arrepentirse delante del Señor and ask for His help. y pedirle a Él en ese momento su ayuda. Jesus Christ died on the cross Jesucristo murió en la cruz to rescue us from the penalty para, of all our sin, para rescatarnos de toda la culpa, de todo nuestro pecado, including that of steering our churches wrongly. incluyendo si hemos estado liderando al pueblo de Dios de una manera equivocada. Let us be committed together Dice que todos podamos comprometernos juntos to both feed on the Word of God para las dos cosas, ser alimentados con la palabra de Dios and to set before our church y presentar y disponer delante de la iglesia in every opportunity that we're given en cada oportunidad que nos sea dada the most nutritious, el alimento más nutritivo, the healthiest el más saludable, feast that we possibly can el banquete mejor que podemos imaginar by setting before them the al scriptures presentar delante de ellos la verdad de la palabra de Dios and nothing else. y nada más que eso. Let's pray. Vamos a orar juntos. Gracious God, Dios lleno de gracia,
We thank you so much for your word. Te agradecemos tanto por tu palabra. How kind of you to give us your own breath Eres tan bueno al darnos tu propio aliento that reveals to us who you are que nos revela quién eres tú and who we are as sinful man before you, y quiénes somos nosotros, hombres pecadores, delante de ti, and how you have made provision y cómo tú has provisto for sinful man to be made right que hombres pecadores puedan ser considerados justos and reconciled and justified by grace through faith in Jesus. y reconciliados y justificados por la fe en Jesucristo. Your word is so precious. Tu palabra es tan preciosa. We thank you for preserving it throughout the ages Te agradecemos por preservarla a través de los siglos, so that we can trust that what we hold in our hands de manera que podemos confiar que lo que sostenemos en nuestras manos is your very breath. es tu propio aliento. Father, may we never lead our churches Padre, que nunca se lidere la iglesia or lay before our churches o que trabajemos en la iglesia with anything other than your word. con algo distinto a tu palabra. Help us in this, Father, Ayúdanos en esto, Padre, by your grace por tu gracia and for your glory. y para tu gloria. In Jesus' name. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Amén.